siguiente video vamos a hablar de los afroamericanos y el movimiento de los derechos civiles. Entonces lo primero que hay que mencionar son sus orígenes, luego vamos a hablar de las organizaciones que hicieron posible este movimiento, las tácticas también y los desafíos legales que se vio enfrentado todo este movimiento de los derechos civiles. Bueno, primero que todo, para contextualizarnos hay que darnos cuenta que todo esto se refiere a los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. En este país hubo pues muchos problemas de segregación y esto se reflejaba en la creación de restaurantes o de lugares públicos que fueran solo para gente de, pues de la raza negra, o para decirlo de una otra forma, gente afroamericana. Siendo así, pues se veía una constante segregación porque separaba todo el tiempo a las personas. Entonces bajo ese ambiente va a surgir ya una tensión muy grave que va a dar también el origen al movimiento por los derechos civiles. La principal representante de este movimiento, Rosa Parks, le dicen que es la madre de los derechos civiles, y básicamente fue porque ella se opuso en un bus a cederle el puesto a una persona blanca, iniciando así una serie de boicots que mencionaré más tarde, pero dado como este acto de rebeldía fue el que realmente hizo que surgiera este movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, esta es la madre de todos estos movimientos. Entonces, a continuación, vamos a hablar de las organizaciones que tuvieron o se destacaron en gran medida en este surgimiento de los movimientos por los derechos civiles. Entonces, entre esos organizaciones hay dos que voy a destacar mucho: el NAACP y el SCLS. Bueno, que respectivamente significan, el primero en sus siglas en inglés significa National Association for the Advancement of Colored People, o pues más o menos como la Asociación Nacional para el Avance o el Progreso de la Gente de Color, y la otra se llama la SCLS, que a se refiere como a los cristianos que estaban unidos en el sur. Entonces es como una conferencia de líderes cristianos del sur, ¿no? Entonces estas dos se destacan mucho, primero porque fueron las que iniciaron más o tuvieron iniciativa en gran medida en el inicio de grandes boicots o de acciones que realmente tuvieron una repercusión importante en cuanto a lograr esos derechos civiles que reclamaban. Acá destacar que tanto en la primera como en la segunda participó Martin Luther King, quien fue un gran líder para los movimientos de derechos civiles y que se destacó también por el principio de la no violencia. Sin embargo, la NAACP, aunque aún existe, hubo un momento en que tuvo muchos problemas para su continuación, por lo que muchos de sus líderes tuvieron que trasladarse a la SCLS, que más tarde cobrará importancia cuando veamos las tácticas y como todas las manifestaciones que hicieron estos movimientos con el fin de llegar a esos derechos civiles. Entonces, ahora bien, ya pasando a lo que ya voy a mencionar de las tácticas, hay que tener en cuenta que hubo varias pues tácticas que en este caso se refieren más como acciones. Entre ellas lo que vamos a ver es una toma que hicieron los autobuses de Montgomery en Alabama. Primero que todo hay que recordar a Rosa Parks, esta mujer que le dice muchas veces la madre de los movimientos de derechos civiles. Fue la que inició también este movimiento de los autobuses, porque básicamente ella, al no dar el puesto a esta persona blanca, decidieron encarcelarla y esto generó un gran revuelo. Tanto así que no, pero el revuelo, cuando digo que es grande, pues me refiero a que duró un año, porque la gente, como por rabia y con el fin de ya protestar contra esta segregación, decide hacer y paralizar los buses de Montgomery durante un año, generando así una gran presión sobre el gobierno. Finalmente salieron triunfantes, puesto que los buses de Montgomery finalmente dejaron de ser segregadores. Entonces acá se ve como la importancia de esta mujer y como esto es una clara táctica de los movimientos en pro de los derechos civiles para pues lograr generar presión en el gobierno con el fin de lograr finalmente su cometida. También vamos a ver otra que se destaca mucho, que son las sentadas. Como ya había mencionado antes, durante esta época los Estados Unidos era un país que se había caracterizado pues por ser muy segregacionista, tal vez racista, muchas veces no es la palabra que usan, puesto que supuestamente el principio era de que somos iguales pero separados. Entonces, más que un racismo, lo que ellos decían, aunque esto claramente la segregación es una forma de racismo, pues lo que ellos decían es que más que
un racismo, en verdad lo que existía era como una separación. Finalmente las sentadas lo que querían decir era que muchos personajes afroamericanos iban a lugares públicos y se sentaban, así no fueran a consumir nada, y estas sentadas las hacían aleatoriamente en mesas donde se ubicaran los blancos, lo cual para la época era algo muy escandaloso porque en esa época dividían todo. Por ejemplo, la entrada de un bar tenía que ser la entrada para la gente afroamericana o la entrada para los blancos. Entonces, en tal caso, estas entradas constituían como un desafío claro a lo que ya estaba previsto sobre cómo debía ser la separación de razas entre afroamericanos y blancos. Entonces, estas sentadas pues, fueron realmente importantes. Y cabe también destacar algo parecido a las sentadas o de lugares públicos, cabe destacar unas que se cabe destacar otras. Entonces ya es como una toma de lugares públicos, pero de una manera más generalizada, como se vivió con los estudiantes de Greensboro. Estos estudiantes decidieron tomar distintos lugares, ya no solo sentarse en los lugares públicos, sino realmente ser más atrevidos de ir a las tiendas locales, ir a las playas, plazas, librerías, y más que una sentada, lo que incitaban, más que ese acto como tan simple de sentarse y desafiar y decir como yo puedo estar en un lugar público, esto es lo que realmente buscaban, era que las personas también blancas se unieran al movimiento, las personas que fueran de otra raza y simpatizaran con esto. Entonces esto más o menos se trató la toma de los lugares públicos. Pero también cabe destacar esta toma en que trascendió más allá de las sentadas, porque esto se fue extendiendo a lo largo de estados tales como Ohio, Carolina del Norte, también Nevada e Illinois. Entonces por eso esta toma de los lugares públicos cobra como un poco más de importancia que la sentada en cuanto a que era más que un acto físico, ya más como ideológico. Ahora bien, cabe hablar también que durante todo esto, también para lograr el fin de la segregación racial, no se trató simplemente de pues no se trató de simplemente los movimientos de los afroamericanos en pro de esto, sino que también hubo que, por parte del gobierno, tuvieron que hacer acciones para lograrlo. En tal caso, el principal defensor como de estos derechos fue la Corte Suprema, lo cual suena un poco irónico porque años antes habían sido ellos los que habían aprobado la segregación. Sin embargo, en el caso Brown, que era el caso Brown básicamente lo que trataba era no tanto de acabar completamente la segregación, pero sí pretendía acabarla, por lo menos en el ámbito educativo. En ese ámbito educativo, pues lo que pretendía el caso Brown era que se acabara eso de la segregación, de la separación entre que en las escuelas no pudieran convivir tanto los afroamericanos como los blancos. Entonces, siendo así las cosas, pues la Corte Suprema aprueba el caso Brown. Sin embargo, pues esto fue un desafío legal primero, porque estaban enfrentándose a lo que ya habían establecido previamente en 1896, de que debían segregarse las escuelas. Entonces este caso Brown era un poco difícil de lograr, puesto que ya habían aprobado precisamente lo contrario unos años antes. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que cuando se aprobó esto era 1896 y ya para este momento del caso Brown ya estábamos localizados en el año 1954. Sin embargo, también, a pesar de esto, también hubo otro tipo de desafíos legales en torno a la educación, como por ejemplo en el caso de Little Rocks, que era esta universidad donde pues iban a entrar 9 estudiantes afroamericanos. Ellos pretendían entrar a la universidad, pero sin embargo hubo muchos problemas con las autoridades locales, tanto que el gobernador eh, el gobernador de Alabama en ese momento mandó a desalojar a estos estudiantes, lo que presionó al presidente Eisenhower a que enviara a su vez un ejército para la protección de la entrada de estos estudiantes a la educación. Entonces lo que vemos es que la Corte Suprema aprueba esta falla, pues Brown, por así decirlo, en 1954, pues sin embargo en 1957, cuando ya está implementando un poco que la inclusión en la educación, estas personas ya se veían muy afectadas al punto de que les mandaban los soldados o que los insultaban por tratar de simplemente educarse. Entonces finalmente hay que hablar del fin de la segregación. Entonces para hablar del fin de la segregación hay que darse cuenta que va de 1955 a 1965. Pues yo creo que primero que todo hay que tener en cuenta que el fin de la segregación avanza con Rosa Parks, quien hace que se acabe la segregación en los buses, dado la parálisis que generó
y los movimientos que generó de 1955 a 1956. Luego, también otra forma de acabar la segregación fue con todos los movimientos, más allá del de los autobuses que ya fue mencionado, las sentadas y la toma de los lugares públicos. Ya más tarde, pues esto lógicamente generará una presión. Ya más tarde, otro de los ámbitos más importantes en este final fue la decisión de la Corte Suprema de acabar con la segregación en las escuelas públicas, lo que sin embargo llevó a un gran desafío legal, puesto que iba en contra de lo que ya habían establecido previamente. Finalmente, hay que tener en cuenta que en 1964 se firma la Ley de los Derechos Civiles entre Lyndon B. Johnson y Martin Luther King. Esta ley básicamente permitía, o no permitía, sino que acababa la segregación básicamente en los empleos. Y finalmente, aunque se sale un poco de ese periodo de tiempo fijado de 1955 a 1965, la firma de esto fue en 1964, hay que hablar de en 1966, que se hace un gran avance en cuanto a la inclusión de los personajes afroamericanos en el voto. Esto se hizo en 1966, sin embargo, se debe tener en cuenta que la implementación de estos al voto tuvo grandes problemas, puesto que seguía existiendo como muchas limitaciones.